Yo la veo bien. Yo creo que Ah, todos bueno. la estamos viendo. Si quieres la vuelves como un poco más grande. No sé si se pueda, Eh, realmente no creo que pueda ¿no? hacerla más grande, no. Creo que se está Ok, proyectando, sí, ya todo lo que se puede proyectar. Vale. perfecto. Sí, bueno, vale. Entonces, como Nancy estaba comentándonos, pues esta ya es la novena presentación durante esta interesantísima semana que hemos tenido. Realmente el objetivo de esta presentación es tomar todos esos errores comunes que estamos teniendo durante toda la presentación de la documentación o en la auditoría en sitio que hemos estado recopilando durante todos estos años y pues vamos a hacérsela de pronto, eh, se la vamos a mostrar de una forma muy resumida, se la voy a mostrar de una forma muy resumida, para que pues no cometamos pues los mismos errores durante los proyectos futuros. Eh, Regálame un segundo que estoy... Ok, vale. Esta presentación realmente está estructurada primero como hablar acerca de eso, de ese rol y responsabilidades que tiene el auditor Edge, particularmente aquí en Colombia. Luego hablamos de algunas causas comunes de rechazo de proyectos eh, en la categoría de diseño, energía, agua y materiales. Vamos a hablar de una forma bastante general eh, y pues por ello, si tenemos alguna pregunta al final de proyectos, digamos, con usos específicos, pues podemos trabajarla y podemos desarrollar esas dudas. Vale, acá en Colombia nosotros tenemos este tipo de estructura operacional donde se encuentra el cliente, el auditor y el certificador. De pronto, muy posiblemente muchos de los oyentes en estos momentos han tenido la oportunidad de estar en una kickoff de las que normalmente nosotros realizamos como auditor acá como auditores Edge. En esta kickoff hacemos bastante énfasis en este tipo de canal de comunicación que nosotros tenemos entre el cliente, auditor y certificador. El primer, la primera línea de comunicación que existe está entre el cliente y el auditor. Es por eso que el auditor, ustedes la primera persona que conocen es el auditor durante la etapa operacional, claro está. Con el auditor entrarán los feedback de su proyecto, ustedes envían a auditar, si existen comentarios, el auditor se los hará saber. Una vez su proyecto está completamente aceptado, entra el segundo canal de comunicación, que es entre el auditor y el certificador, ¿sí? Que es Think Step, ¿sí? Entre nosotros entramos en otro feedback y pues ahí se está viendo como estos dos tipos de comunicación. No obstante, si el cliente desea comunicarse con ThinkStep o con Camacol o con el IFC, pues no hay ningún inconveniente. Digamos, esta es la línea que normalmente manejamos, pero igual el cliente es libre de contactarse con cualquiera de ellos, de los demás actores. Una de las responsabilidades bastante importantes que tiene el auditor, eh, como lo habíamos comentado anteriormente, ser el primer filtro de la revisión. También que no exista conflicto de intereses, eh, que no exista conflicto de intereses. Oh, me comentan que no se mueve la... Regáleme un segundo y revisamos a ver qué Hola pasa. José, es que siento que no está pasando la presentación. ¿Puedes revisar, por favor? Sí, claro. Regálame un segundo. Vamos a colocarla aquí, así. Nancy, ¿me confirma si en estos momentos podemos verla? En este instante no vemos, o sea, se desapareció, pero esperemos que cargue. Ya está cargando. Ahí ya la estamos viendo. ¿Vale?
¿Sí la Sí, estamos viendo? intenta pasar. ¿Sí? ¿Ya la vemos pasando? Sí, ajá, perfecto. Perfecto. Entonces, retomando todo lo que estamos hablando en estos momentos, regálame un segundo. Retomando, eh, un segundo acá. Sí, retomando pues, el contenido como lo había comentado anteriormente, pues aquí está como los canales de comunicación que le estaba describiendo anteriormente, entre el cliente, el auditor y el certificador. Las responsabilidades y los roles eh, que entra para el auditor como actor intermediario, llamémoslo así, entre toda la operación durante la certificación, tanto preliminar como final. Puede ser el primer filtro de revisión, eh, velar de que no exista ningún tipo de conflicto de intereses, por eso que no hay ningún interés profesional o financiero durante un proyecto. También cumplimos con requisitos éticos profesionales y también mejores prácticas a nivel tanto local como global. Y algo importante es que el auditor, por tener la calidad de auditor, no puede brindar servicios de consultorías. Es decir, nosotros no podemos asesorarlo a ustedes durante su proyecto o cuando están en la etapa de certificación para que ustedes mejoren las eficiencias de su proyecto. Nos limitamos a resolver cualquier duda técnica que tengamos acerca de cómo documentar, cómo no documentar, qué interpretar la guía, de pronto en temas en donde exista ambigüedad en los términos técnicos, revisamos y si tenemos que escalarlo, pues lo escalamos. Entonces, pues nosotros nos limitamos hasta esa etapa. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a las causas comunes de rechazo de un proyecto, primero hago énfasis en que las presentaciones que estamos mostrando en estos momentos no habrá ninguna imagen de los proyectos, ya que nosotros manejamos un tema de protección de datos y de información. Es por ello que todas las imágenes que vemos acá son más esquemáticas. ¿Sí? Eh, nos iremos acerca de cuáles son esos errores comunes en la etapa de diseño, energía, agua y materiales, iniciando en diseño. En diseño, eh, realmente lo que nos referimos a la parte de diseño es la categoría de diseño, es la primera pestaña que nosotros tenemos en, el, en la plataforma Edge. ¿Sí? Pero antes de ingresar eh, a toda la parte de esta pestaña, quisiera generalizar la documentación pues, que estamos cargando. La primera son los planos. Los planos deben tener rótulo, título, logo, referencias claras y pues las cotas específicas a la medida que estamos aplicando. Es decir, si estamos aplicando a Windows to Word Ratio, necesitamos mostrar las medidas, las cotas de la ventanería y de toda la parte sólida. Así como para la parte de elementos de sombra, pues mostremos los aleros, mostremos esa profundidad de aleros, cuáles son, si son aleros horizontales, son verticales. También necesitamos mostrar las dimensiones de la ventanería. En esta parte quisiera enfatizar pues, que la certificación Edge es una certificación que se basa en gran parte de una gestión documental. ¿Sí? Por ello, cuando ustedes reciben una certificación, tanto preliminar como final, lo que reposa atrás de esa certificación es toda la documentación que ustedes están suministrando. Por ello, esta documentación debe entregarse de una forma formal, ¿sí? Es por ello que los planos deben tener pues todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y algo importante y algo que es una situación que vemos muy, muy común en los proyectos, es que de pronto no verificamos
y los planos están siendo enviados de una forma pixelada. Tal vez no vigilamos el grosor de la pluma cuando lo exportamos de Excel, de AutoCAD a PDF. Pero cuando queremos ver el plano, realmente pueda que su plano tenga todas las medidas correctas y se pueda manualmente el auditor y el certificador puede verificar todo lo que ustedes están mencionando en la documentación y en la aplicación, pero como el plano no es legible, se debe rechazar inmediatamente. Nosotros también tenemos, digamos, esto es opcional, las narrativas son opcionales. En la guía en ningún punto dice que nosotros necesitamos cargar una narrativa para explicar algo. No obstante, como muchas veces la información o de pronto algunos planos o algunas fichas no son muy entendibles y ustedes sienten que con una narrativa pueden ser más específicos y pueden dar a desarrollar la idea de una mejor forma, pues ustedes pueden entregar también una narrativa aclaratoria. Pero la narrativa, lo que sí, y por las razones que estamos hablando anteriormente, lo que sí requerimos es que tenga un membrete, o sea, el logo de la empresa, que está redactando esto, no necesariamente tiene que ser el desarrollador. La referencia, todo lo que mostremos en esta nota aclaratoria debe tener coherencia con la documentación que estamos suministrando. También es importante pues que tengamos una firma de esa persona y una firma y el cargo de esa persona que está generando esta narrativa aclaratoria. Bueno, ahora sí entrando en detalle en la parte de la pestaña de diseño, lo que realmente podemos generalizar que hemos visto y que hemos rechazado es en la sección de datos del edificio de área detallada que está en la categoría de diseño, hay tres, em, eh, tres opciones pues, que necesitamos ingresar, ¿sí? La primera es la longitud de pared externa, la otra es el área del techo y la otra es de la otra serían las áreas comunes por unidad, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Resulta que eh, el software como tal calcula un valor por defecto, pero este valor por defecto lo calcula, digamos, para que no tengamos error en en el cálculo que está realizando, los cálculos de eficiencia que está realizando el software internamente. No obstante, como ya tenemos un proyecto, tenemos una etapa de diseño con medidas, con áreas ya definidas, eh, estas, estos renglones deben ser ingresados de una forma mandatoria, ¿sí? Es por ello que muchos clientes se han dado cuenta que si no ingresamos este valor, su proyecto siempre ha sido rechazado, aunque todas las medidas estén siendo bien documentadas. La parte de tener de sistemas de aire acondicionado, tener calefacción. Aquí es importante tener en cuenta que si seleccionamos alguna de que mi edificio, mi proyecto tiene sistema de aire acondicionado, tengo que en la parte de energía seleccionar cuál es ese sistema de aire acondicionado. Normalmente el software en algunas ocasiones por default lo coloca que sí existe. Entonces debemos verificar esa parte para que pues tengamos coherencia en la información que estamos cargando. Otro tema acá importante es la temperatura. El perfil de temperatura, la guía como tal, Edge, abre esa oportunidad a que si la ciudad de la cual estamos hablando, de la cual el proyecto está localizado, no se encuentra en la base de datos, nosotros podemos eh, utilizar este perfil de temperatura y ingresar este perfil
de la ciudad a la cual estamos, de la cual nos estamos refiriendo en el proyecto. Por esto no hay ningún problema. Ustedes pueden colocar toda la temperatura mensual que ustedes consigan en documentación que sea confiable, ¿sí? Un ejemplo, el IDEAM, ¿sí? Tenemos reportes del IDEAM de temperaturas mensuales. Con este reporte nosotros podemos basar ese valor que vamos a ingresar acá, pero también, y lo que es importante es que carguemos también esa evidencia que en efecto ese valor fue tomado desde esta entidad, desde el IDEAM. Este es un ejemplo, ¿sí? Otro tema, bueno, ya entrando aquí como en la parte de energía, un tema bastante importante aquí en la sección de Window to World Ratio es, como lo había mencionado anteriormente, que mostremos las dimensiones de cada una de de la superficie vidriada y también del área sólida, ¿sí? Con esto, el auditor puede garantizar o puede confirmar que la información que ustedes ingresaron en la calculadora en efecto coincide con lo que tenemos en la documentación, ¿sí? Tengamos en cuenta también que la guía como tal excluye algunos espacios para que no sean incluidos como superficie vidriada y pues tampoco como área sólida, que son pues las ventilaciones a pozo de luz, normalmente en inglés le llaman shaft, eh, paredes no expuestas directamente al ambiente, o digamos que tengamos un vecino donde las paredes están muy cercanas, las rejillas que pues tienen más del 30% de apertura de forma permanente, y pues aquellas aperturas que no cuentan con una superficie vidriada, ¿sí? Eh, lo que es bastante importante acá también es que tenemos convenciones. Y esas convenciones, en muchas ocasiones hemos visto que en los planos que nos han suministrado, nos muestran convenciones. Digamos que no tengamos las medidas de las ventanas, pues bueno, eso lo podemos manejar, pero tener convenciones y no em, describir en algunos otros planos o en alguna narrativa esas convenciones, a qué área se refiere y a qué dimensiones, tanto como de ancho, se refiere cada una de esas convenciones. Alguna práctica que muchas personas que están realizando este tema de la certificación realizan es la memoria de cálculo, de dónde obtuvieron todas esas áreas, tanto sólidas como de ventanas. Esto es opcional, pero lo recomendamos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones realizando esto estamos garantizando de que no exista error en sus cálculos, y también pues para nosotros pues garantizamos que en efecto se tuvieron en cuenta ciertos números, todos los números de la ventanería, y pues que el área que está relacionando pues en efecto sí es la que está incluida en la plataforma, en la calculadora de la plataforma. Pasando a la pintura reflectiva. Acá hay algo importante. En Colombia, eh, la mayoría de las fichas técnicas que tenemos no contiene este número de reflectividad solar, ¿sí? Cuando no tenemos este número de reflectividad solar, en la ficha técnica del fabricante, la guía, nos da la opción de utilizar la tabla de referencia, que pues para esta sería para muros, sería la tabla 19, eh, para que podamos utilizar esta referencia como nuestra reflectividad solar. Si tenemos más de dos reflectividades solar, ya sea en muros o en cubiertas, necesitamos utilizar la calculadora de la plataforma y adicionalmente mostrar en un plano cómo es esa proporción de área que estamos tomando de cada una de las referencias de la reflectividad solar que tenemos.
digamos que es un error muy común en el cual, digamos, relacionamos tres o cuatro y digamos que tiene cierta área, pero realmente no se puede evidenciar eso. Algo importante también que debemos tener en cuenta es que la guía el sistema, la plataforma Edge se basa en la reflectividad solar, ¿sí? Y no en el SRI. Algo que quería mostrarle acá, y ya lo teníamos, ya lo habíamos mostrado, era la parte de, pues, casualmente esta narrativa es acerca de la pintura reflectiva. Muchas veces damos por sentado que eh, si coloqué un 40%, un 45% para mi pintura gris media, el auditor sabrá que, que es tomado de la guía, pero realmente necesitamos que ustedes nos confirmen que en efecto el, la ficha técnica del fabricante no posee este número y este valor o este parámetro, y nos vamos a basar en la ficha técnica, la tabla de referencia que nos muestra la plataforma Edge, ¿sí? Los elementos de sombra. En cuanto a los elementos de sombra, digamos que tanto Windows Tubo Retio como elementos de sombra son las medidas que más estamos rechazando. ¿Por qué? Porque en los elementos de sombra los planos no son claros. En los elementos de sombra para nosotros debe ser claro esa profundidad del alero que estamos utilizando y de esa altura de la ventana o ancho de ventana, pues dependiendo a qué tipo de elemento de sombra estamos buscando. eh, no se puede ver en los planos, ¿sí? Y como no se puede ver en los planos, el auditor no puede confirmar que en efecto ese DH o ese DB teórico es en efecto el que fue, el que está acorde al plano que tienen o a su proyecto, ¿sí? Este es un breve ejemplo. La tabla que coloqué abajo, digamos, no es, vuelvo y les comento, no es mandatoria, es opcional, pero se recomienda realizar. Acá tenemos un plano bastante sencillo donde muestra como una planta típica del balcón, que en este caso sería el que estaría realizando el elemento de sombra horizontal, ¿sí? Entonces, acá podemos ver una tabla bastante sencilla, pero bastante diciente. En la tabla ya tenemos claro ese, ese alto, ese ancho, ese DH real, que en este caso sería un metro, y ese DH teórico, DH medio. ¿Por qué H medio? Porque la altura, habíamos dicho que la altura de la ventana es de 2 metros, y la profundidad, el DH real es un metro. Entonces sería H sobre 2, ¿sí? Eh, otro tema también que tenemos que tener en cuenta antes de enviar un proyecto a auditar es que en los elementos de sombra estamos calculando también, en la calculadora de la plataforma estamos calculando el área de la ventana. Nosotros ya en una medida, que es la primera medida, que es el Windows to Wall Ratio, también tenemos que calcular la superficie vidriada. ¿Qué quiere decir? Que aquí en los elementos de sombra no solo vamos a colocar las áreas de ventanas que ya tienen aleros o que ya tienen algún dispositivo de sombra, sino que también vamos a colocar aquellas que no tienen ningún tipo de dispositivo de sombra. En la parte donde muestra tipos de alero está la opción de decir que no existe ningún alero. Con ello, esta área de la superficie de la ventana debe coincidir exactamente con la que tuvimos, con la que calculamos en el Windows to Wall Ratio. Si estas no coinciden es porque algo de pronto no se está teniendo en cuenta y debería ser revisado. En cuanto a los materiales aislantes, es importante, pues la guía menciona mostrar un detalle de cómo ese material aislante está. Por ejemplo, en este detalle podemos ver y se puede ver claramente
cuáles son esas capas y cuáles son ese espesor que tiene cada una de las capas. ¿Sí? Este está en pulgadas, pero bueno, normalmente lo manejamos en metros o milímetros. La guía, el estándar Edge nos dice que debemos mostrar este tipo de detalles y a su vez debemos utilizar la calculadora de la plataforma para ingresar esas capas que nos está mostrando el detalle del plano, ¿sí? Digamos, nosotros como auditores vemos ese valor que fue ingresado en la calculadora y lo corroboramos con lo que tiene en la documentación. Si existe alguna inconsistencia, pues el proyecto también sería pues devuelto y con el comentario que existe tal inconsistencia. En algunas ocasiones, por ejemplo, en, la, en los materiales aislantes para techo, solamente la calculadora nos deja utilizar un solo tipo de material compuesto. Eh, y en muchas ocasiones tenemos más de un solo tipo de cubierta. Para este caso, lo que debemos hacer es una narrativa, como les había mencionado anteriormente, con todos los parámetros de la narrativa, y tomando screenshots, pantallazos como le llamamos, de cada uno de cada uno de esos cálculos que realicemos en la calculadora. Es decir, en la calculadora de cubierta tenemos dos tipos de cubierta. Llenamos los parámetros de un tipo de cubierta, ya obtenemos un valor U, tomamos el screenshot, lo pegamos en la narrativa y volvemos e ingresamos el otro, ya sería la segunda referencia. Y así sucesivamente para las demás referencias que tengamos. Luego de tener esto en la narrativa, lo que es importante realizar es el promedio ponderado del valor U. Manualmente lo podemos realizar en la narrativa que ustedes tengan y ya ese valor es el que ingresamos a la plataforma, ¿sí? En la parte de muros no hay ningún problema porque en la parte de muros ya tenemos tres opciones y pues sin ningún problema podemos colocar cada una de esas opciones y el software nos va a calcular el valor U. Algo importante y algo que se ha visto en varios proyectos es que no olvidamos en darle clic en el botón verde donde dice introducir valor. El software lo calcula, pero no ingresa automáticamente el valor a esta medida. Debemos darle clic en introducir para que este valor sea inmediatamente pasado pues, a la medida que estamos discutiendo, ¿sí? En este caso, si queremos no nos podemos ceñir tanto a esta parte de la calculadora del valor U. Nosotros también, si se sienten más cómodos o sienten que de pronto manejan algún software para calcular este valor U, lo podemos utilizar. Evidenciamos pues todo el output y el input que ha tenido el software durante la modelación. Y ese también es un documento de soporte. Digamos, no estamos ceñidos 100% a utilizar la calculadora si tenemos este método. Adicionalmente, si contamos con una ficha técnica y se ve muy normalmente en aquellos paneles que ya vienen prefabricados, la ficha técnica de estos paneles ya relacionan un valor U. Cuando tenemos una ficha técnica que relaciona el U, no necesitamos utilizar la calculadora, puesto que este valor U del fabricante va a ser mucho más exacto que el que nos puede arrojar la calculadora. Entonces utilizamos este valor de U. Si en el caso fortuito tenemos un valor, un valor de U o una referencia de cubierta o de techo, discúlpame, de cubierto o de muro, que necesitemos utilizar la calculadora y en otra referencia que tengamos en nuestro mismo proyecto, tengamos también este sandwich panel que ya tiene el U calculado, pues lo que hacemos es realizar una narrativa con el screenshot de lo que nos arroja el sistema y adicionalmente eh, eh, escribimos, resaltamos que la ficha técnica tiene cierto valor de U
y pues ya podemos realizar el promedio ponderado de SU sin ningún problema en la narrativa, y ese es el valor que vamos a ingresar en la plataforma. Para los vidrios de baja emisión y los de high performance, que son de multicapas, ya pues esto fue una nueva actualización que realizó que realizó el IFC hace algunos meses, y es que nos dio la herramienta para que podamos calcular ese valor de U de la ventana. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando seleccionamos esta medida, la evidenciamos simplemente con el valor U del vidrio como tal. El estándar H especifica que debemos incluir también el marco, ¿sí? Entonces, como sabemos, ese U va a variar un poco si incluimos tanto la ventana como el marco. Esta es una fórmula que nos brinda la plataforma, la guía Edge. Esta se puede encontrar en la versión, en estos momentos ya se puede encontrar en la versión descargable y en la versión de internet. Podemos utilizar esta opción, pero también podemos utilizar cualquier tipo de simulación, cualquiera que ustedes se sientan más cómodos. Podemos utilizar cualquiera de estos dos para evidenciar ese U que tiene en cuenta el marco de la ventana. Ahora entramos en la parte de aires acondicionados. En la parte de aires acondicionados, en sistema de refrigeración, tenemos que la calculadora solo tiene hasta 6 tipos, ¿sí? Cuando la calculadora tiene hasta 6 tipos, eso no, digamos, nos limita cuando tengamos muchos equipos en el proyecto. Normalmente los proyectos tienen más de 6 equipos diferentes, ¿sí? Lo que hacemos en este caso es, en una tabla Excel, vamos a calcular un promedio ponderado, o digamos que es el proceso, realmente lo que vemos aquí en este momento en la pantalla, es el proceso normal que realiza la plataforma Edge cuando calcula el COP del sistema de refrigeración que estemos analizando. Como vemos acá, pues acá está la línea de cantidad de la eficiencia y las toneladas de refrigeración. Pues estos datos, como sabemos, lo encontramos en la ficha técnica de cada uno de los equipos, y pues la cantidad se demuestra también en los planos pues, que tenemos que cargar también. Los equipos, debemos ser bastante claros que en los equipos se debe mostrar esa referencia que coincida con la referencia de la ficha técnica que estemos, pues, que hayamos suministrado. Bueno, acá en la parte de todo lo que tenga que ver con luminarias y sensores. Esto aplica para los dos. Los planos que tengamos para luminarias y sensores deben tener esa referencia en los planos de cuál es la luminaria o el sensor disculpen, y el sensor que estamos utilizando en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque con esto nosotros estamos confirmando que en efecto mi proyecto va a utilizar cierta referencia que coincide con, en el caso de los sensores, que coincide con la ficha técnica que estoy suministrando, ¿sí? Digamos que un error tal vez un poco común es que solo cargamos planos eh, en la plataforma, cargamos planos donde simplemente nos dice salida de luz o entrada de luz y no nos dice más detalles. Entonces, como tal, esto no nos está garantizando que en efecto estemos utilizando luces de bajo consumo. Aquí también hay que tener en cuenta que la guía, en algunos de los requisitos, solicita que se incluyan las cantidades de luminarias a instalar.
esta cantidad la podemos colocar ya sea en el plano, ya sea en una narrativa, pues en cualquier lado, pues ya eso depende de pronto donde se sienta más cómodo, donde se sienta más creativo, donde realizarlo. Pero es importante tener esto, ya que con esto vamos a garantizar que en efecto todo el proyecto va a contar con este tipo de luminarias y de sensor. Es importante que la ficha técnica del sensor y pues también los planos nos demuestre qué tipo de sensor tenemos. Aquí podemos tener sensores de movimiento, sensores de luz días, podemos también tener timers. Bueno, entremos a la parte de agua. En la parte de agua, algo que siempre hemos visto, y en la parte de los planos, en los planos mostramos las instalaciones hidráulicas, pero realmente no estamos definiendo cuál es la referencia que tenemos en las instalaciones hidráulicas. Esta puede generar confusión con la ficha técnica que estamos cargando y pues no podemos de alguna u otra forma eh, em, comparar y garantizar o confirmar que esta referencia de la ficha técnica que hemos cargado en efecto se refiere a la referencia que vamos a utilizar en el proyecto, ¿sí? No está más decir que la, la presión, disculpe el dibujo de la gráfica, creo que se rodó un poco, pero lo importante aquí es tener en cuenta que el caudal que vamos a registrar en la plataforma es a los 43.5 psi. En la ficha técnica normalmente contiene este gráfico. En algunas ocasiones nosotros tenemos referencias que no son, eh, que son más de una de estas referencias. Eh, en este caso debemos utilizar la calculadora de la plataforma, pero en un caso específico que es en los sanitarios, cuando colocamos sanitario de doble consumo, ahí no tenemos ninguna calculadora, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones tenemos sanitarios de doble descarga y también tenemos sanitarios de una descarga. Cuando tengamos este caso, debemos seleccionar solo la parte donde dice sanitarios de doble descarga y en una narrativa realizamos una tabla así como la que estamos viendo en estos momentos en la presentación, en la parte inferior. Acá tenemos dos tipos de sanitarios y tenemos el primer sanitario, que es Laguna, pues es solamente un ejemplo. Tenemos la cantidad, que son 4, y tenemos cuáles son ese consumo que tienen cada una de las descargas. En el primer flush, o en la primera descarga, tenemos 4.8 litros per flush y tenemos 3 litros per flush. Digamos que tenemos otro tipo de sanitario que es el Aqua Pro y que este tiene solo una descarga relacionada, que es 4.8. Entonces tenemos 5 de estos. Con 4.8 lo que realizamos es, pues como en la primera descarga va a tener 4.8, la segunda descarga también va a tener 4.8, lo relacionamos en esta tabla y en cada uno de los flush calculamos un promedio ponderado. Este promedio ponderado es el que vamos a relacionar en la plataforma Edge, puesto que hemos seleccionado la de doble descarga. Ok, entremos en la parte de materiales. En la parte de materiales tenemos las losas en concreto, que puede ser ya sea para entrepiso o puede ser para cubierta. En este caso tenemos, cuando seleccionamos que tenemos una placa en concreto reforzado, una losa en concreto reforzado, en muchas ocasiones tenemos, o dependiendo de la configuración, el sistema constructivo que tenemos dos tipos, o bueno, tres tipos de sistemas de construcción. La primera en inglés pues nos dice el in situ reinforced concrete, ¿sí? Que es el sistema aporticado normal que nosotros conocemos, que se basa simplemente en una losa maciza, ¿sí? Y el otro que tenemos son dos realmente, es la losa tipo waffle y la otra es
en español lo tradujeron como canalones, ¿sí? En estas dos tenemos la particularidad en que el espesor que debemos relacionar en la plataforma es ese espesor incluyendo los nervios, incluyendo esas piguetas, ¿sí? Como vemos en el ejemplo, en el ejemplo de la imagen uno, mostramos que el espesor son 30 centímetros y no está incluyendo solamente la torta. Cuando en la losa sólida que tenemos acá, sí sería, 0. Sería los 0,18 metros o 18 centímetros que nos está mostrando la imagen. Algo importante y de pronto que no está seleccionado, no está en la guía realmente, pero que en cierto feedback que hemos tenido con el IFC, hemos definido que para losas tipo waffle, em, nació esta pregunta entre canalones y tipo waffle, ¿cómo podría distinguirlo entre uno y el otro? Entonces se llegó a la conclusión que las tipo waffle pues, deben tener hasta máximo 1 metro por cada uno de los sentidos de eh, esa sección abierta que deja entre el espaciamiento de las viguetas, ¿sí? Algo bastante importante y que también ha sido causal de rechazo del proyecto es la cantidad de acero. Hay que partir de la premisa que todos los datos que estamos ingresando en la plataforma deben poder ser evidenciados y a su vez verificados, ¿sí? En este caso, como tenemos una cierta cantidad de acero para las placas reforzadas, debemos mostrar de dónde se obtuvo ese cálculo. Este cálculo puede ser el reporte del ingeniero estructural, o también puede ser que tengamos el plano estructural como tal, y en una narrativa ustedes solamente tengan la cuenta de cuáles son esos aceros que están, o mallas, y cuál es el peso total de todos ellos, y dividirlo entre el área de la placa, o tomar una sección de aferencia de tantos metros cuadrados, y pues tomar la cantidad de acero que tengan en esa área de aferencia, o tomar el despiece de todo y pues calcular cuál es esos kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? No está de más decir que esta narrativa debe estar con su respectivo membrete y debe estar firmada, ¿sí? Esto es bastante requerido, puesto que de otra forma no podremos evidenciar de dónde se está obteniendo esa cantidad de acero. Y bueno, acá tenemos esta sección que es la parte de la referencia de materiales, tanto de cubierta como para muros externos, muros internos y acabados de piso. ¿Qué tenemos acá? Que la plataforma nos da la opción de colocar hasta dos materiales más representativos en cada una de estas estructuras. El ejemplo que estamos mostrando en este momento es una cubierta, ¿sí? Como nos damos cuenta, el plano cuenta pues con las respectivas dimensiones, y también cuenta con las convenciones de cada uno de los materiales que estamos utilizando como cubierta. En este primer caso tenemos láminas de zinc, tenemos una losa en concreto y tenemos también una lámina de fibrocemento. Estamos hablando de 3 tipos de materiales, ¿sí? Entonces, como tenemos más de un tipo de material, debemos calcular cuál es esa proporción de cada uno de estas referencias de materiales que tenemos. Para ello necesitamos cargar una narrativa donde pues nos muestre cuáles son esas proporciones, y tomamos las dos más relevantes. Tomamos estas dos más relevantes y estas dos se nos volverían el 100%, y como vemos acá en el ejemplo, estamos hablando de un 83 y un 17%, puesto que las dos más representativas es el concreto y el fibrocemento en nuestro ejemplo, y
esto se nos convierte a nosotros el 100%. Para la parte de pisos es importante tener en cuenta que en la parte de pisos debemos incluir los corredores, ¿sí? En muchos proyectos estamos incluyendo solamente el piso, el área de piso que tenemos en los apartamentos, ¿sí? Ya sea, sí, en la unidad de apartamentos. Y no estamos incluyendo eso que tenemos en las zonas comunes, ¿sí? La guía es muy clara en el punto donde nos dice que nosotros tenemos una visión de todo el edificio como tal, para la parte, por eso es que tomamos la placa o la cubierta, o incluso las luminarias, las tomamos para todo el edificio, ¿sí? Asimismo aplica para este caso. En este caso, en el de los pisos, debemos mostrar y tomar la proporción no solo de los pisos que están dentro de los apartamentos, sino también aquellos que están en las áreas comunes, ¿sí? Bueno, ya cumpliendo acá con el tiempo asignado, pues ya con esto acabé la presentación y pues quedo bastante atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, José. Qué interesante todo este tema. Entonces, sí, abramos la sesión de preguntas. Esperemos a ver si alguien tiene una duda. Si tienen una duda, por favor, nos lo pueden escribir en el chat de la reunión y así José puede ir resolviendo los temas. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo súper claro? Bien, tenemos una pregunta de Diego y es, ¿el tiempo que se están gastando en promedio para hacer la auditoría de diseño es de cuánto? Vale, gracias, Diego. Normalmente el tiempo que tenemos estipulado para cada una de las auditorías de diseño es de 2 semanas que tomamos para hacer la primera revisión, el primer feedback. Y pues realmente lo que estamos realizando en estos momentos es este feedback, o este espacio que estamos tomando para mirar cuáles son estos errores, precisamente es para que no tengamos que devolver el proyecto, sino que este vaya inmediatamente al certificador, ¿sí? En ese orden de ideas estamos hablando que la auditoría toma 2 semanas en un primer feedback. Si tenemos un segundo feedback, dependiendo de cuántas fueron las cantidades de medidas a los cuales se le realizaron comentarios, puede demorar entre 1 o 2 días o puede demorar una semana, ¿sí? Entonces, pues esto ya depende eh, eh, de cuántas revisiones tengamos, ¿sí? Pero esto es lo que nos estamos demorando. Ok, bueno, dice, Carlos Prieto pregunta, buen día, ¿cómo se calculan los tiempos de auditoría para proyectos? Eh, ¿Cómo se calculan los tiempos? Pues bueno, tenemos un tiempo que, digamos, nosotros tenemos un tiempo máximo, como lo había comentado anteriormente, que es de 2 semanas. Este proyecto puede estar menos de las 2 semanas, ¿sí? Dependiendo del proyecto, sí, pero digamos, incluso si el proyecto es bastante complejo, hasta 2 semanas tenemos para entregarlo. También quiero hacer como la acotación acá, que de pronto sí quisiera pedir de pronto disculpas si de pronto para este mes, específicamente para este mes, de pronto algunos proyectos de pronto han tenido de pronto un poquito más de las 2 semanas, de pronto hasta las 2 semanas y media, y pues se debe pues que tenemos a fin de año hemos tenido un pico, pero ya hemos trabajado con todo nuestro equipo pues para reducir al máximo estos tiempos. Listo. Muchas gracias, José. Yo creo que ya no hay más preguntas. Aprovecho con este último webinar también para hacer el cierre de esta semana donde se trataron pues temas muy interesantes en temas comerciales, temas de beneficios tributarios, beneficios financieros, este tema súper importante también de lecciones aprendidas en las auditorías. Entonces, la idea de ahora en adelante sí es que podamos abrir estos espacios más seguido para conocer acerca de estos temas
que enmarcan todo lo que significa el proceso de certificación Edge. Entonces, agradecerles por haberse inscrito, por haber participado, a ti, José, por aceptar la invitación y estar dispuesto a contarnos acerca de todo este tema. Y nada, aprovecho para darles las gracias a todos y recordarles que seguimos trabajando y seguiremos abriendo espacios como estos para conocer más de todo el proceso. Entonces, feliz resto de día. Muchas gracias, José, por tu presentación. Vale, con gusto. Hasta luego. Bueno, chao.